maitei mba'éichapa. Cheha'ehína mbo'ehára Osmar Cabrera. Ko'árape ñañomongetátahína ñe'ẽporãnguérare. Vamos a hablar de las figuras literarias. Péva ojepurúhína oñemoporãpe hag̃ua pe oje'eséva para darle una estética, para que sea más agradable la lectura, se utilizan figuras literarias. Y también para realzar lo que uno pretende o quiere decir. Comparación. Kóva ojehu ñambojoja jave mokõi temiandu ha jajuhu ndojoavýiha ojojogua hikuái. La comparación es una expresión en la cual se compara una idea con otra, en la cual se asemejan, se parecen. Guaraní me hubiera pejetai isha. En guaraní lleva la partícula sufixa isha para comparar. Tera ñe'ẽ ha'ete ñaimo'ã ojogua ijavy. O llevan también palabras comparativas como ha'ete ñaimo'ã ojogua ijavy. Tembiasana, ejemplos. Temita y porã yvotýicha. Ese niño o niña es lindo o linda como la flor. O hueraha isha, lleva partícula isha. Yasymícha ohesape hesa, como la luna alumbra sus ojos. O hueraha vei isha mbojoja hag̃ua. Ikatupyry ha'ete itúva, es inteligente como su padre. Morotĩ asy ojogua aramirõme, es blanco como el almidón. Jahamive upéicharõ jahecha ambuéva, upéicharõ jareko mbotuicháva, hipérbole. Mbotuicháva kóva ojehu ñambotuichaitereírõ peteĩ mba'e. Es cuando exageramos excesivamente la realidad de la cual hablamos. Tembiasana, ejemplo. Hovan atave itágui, su cara es más dura que la piedra. Yvýre ajepopyty, yvágare chepojái. Me revuelco por la tierra y a la vez toco el cielo con la mano. Como ven, está exagerando, ¿verdad? Una expresión exagerada. Ambogueyýnen deben mbyja nemoirũ hag̃ua upe árape. He de bajarte la estrella para que te acompañe en ese día. O mbotuichaiterei pehe'íva, está exagerando, es algo imposible ya. Mbojoguáva jareko'avei, metáfora. Mbojoguáva kóva ojehu jaipurúramo ñe'ẽ ja'e hag̃ua peteĩ mba'e, ambue ñe'ẽ térã ñe'ẽ apesã rupive. Es cuando trasladamos la idea de una cosa a otra, ¿verdad? Cambiamos. Generalmente usamos también para comparar una cosa con otra que se parecen en algún atributo, ¿verdad? En algunas cosas, solamente que no usamos palabras comparativas, atribuimos directamente la cualidad de una cosa a otra. Pesa yareko, Tembiasana, ejemplo. Voy a descansar en las sombras de sus ojos. Tu sonrisa es fruta madura, ¿verdad? En vez de comparar, de decir tu sonrisa es igual a una fruta madura, directamente dice tu sonrisa fruta madura. Mita akaragüe itayu. Itayu es oro. Entonces está comparando el color del cabello al color del oro. Pero no dice ha'ete ojogua ñaimo'ã ni isha, sino directamente está cambiando su significado. Jahamive hese upéicharamo jaguereko mboaváva o mboavareko, que significa personificación. Kóva ojehu ñambohekovérõ peteĩ mba'e hekove'ỹva. Es cuando atribuimos cualidades del ser humano a cosas inanimadas o a animales o plantas. ¿Cuáles son esas cualidades del ser humano? Pensar, hablar, meditar, analizar, modificar, también reír, cantar, bailar, son cosas que los seres humanos realizamos y atribuimos a otras cosas. Tembiasana, ejemplo. Yaguereko upéicharamo yasy opyhavýko árape. La luna está sonriendo en este día. Sabemos que eso no es posible, pero le estamos atribuyendo cualidades del ser humano.
Generalmente con fines poéticos se utiliza esto. Cabo fuera o maitei cuaracupe. Las plantas le saludan al sol. Cuaracu o mañacereje. El sol me está mirando. Huira fuera o ñomungueta el botendi. Los pájaros hablan con la flor. Upeyareco yeyeuva, repetición. Yeyeuva, oye, éramos mojo intera etabe, yeupetei oñembo, oye, este. Entonces, para darle mayor realza a lo que queremos decir, utilizamos repetición. Repetimos más de una vez una palabra dentro de la idea, dentro de la oración. Se empiezan, ojo, malomita. Están yendo los niños. Supe, le dije a él. Repito. Petei un ajeno hubo teniendo de fuera. Uno por uno están llegando los niños. Upeya huerecojina ñe momuiva. Hiperbatón, ya era castellano, pero. El hiperbatón sucede cuando cambiamos el sentido lógico de la oración y no cambia su significado. De cuando besanamos, peteñeño ayun llamo ambue gendado, en jaisa. Ajaise va neñambue, en viasana, se abureco ave, caló o guatacueje, es el sentido lógico de la oración. Caló, verbo, caló es sujeto, o guatá, verbo, cueje, complemento. Apea llamo ambuero, ñamoita supe cueje, caló o guatá, cambiamos ese orden. Como ven, el sujeto está por el medio ya. O guatá el verbo. Podemos también comenzar con el verbo. O guatá, cueje, caló. Tenemos tres maneras de expresar, pero no cambia el significado. Peba, jaina y perbatón. Capillarecoay en ambue. Calope o mombeu getamba e. Sea mombeu getamba e calope. Getamba e calope sea mombeu. Tres maneras de decir, pero no cambió el significado. Peisa pues no llamó pajaco, boepuico árabe guaja, ebañe epunare egua. Aguye, tapeja saponaite, coara.